Así que el enfoque que voy a pretender darle es cómo está vinculado el cabal ejercicio del derecho de defensa y cuánto influye la parcialidad o imparcialidad de los jueces sobre un ejercicio cabal del derecho de defensa. Y a efecto es un poco de desarrollar el tema de la defensa y me gustaría hacer una breve historia. El proceso de modificación del proceso penal viene gestándose, como ustedes saben, desde hace mucho tiempo. Y en él, antes que nada, ha influido la penosa realidad de nuestro sistema procesal penal que nos pone a la cola de todos los sistemas procesales penales latinoamericanos y americanos. Somos actualmente el único país de Sudamérica que no ha reformado su sistema procesal penal. Quedan algunas provincias en Argentina, pero casi todas ellas ya han también modificado su sistema. Durante buena parte de la historia moderna del Uruguay, ustedes saben también, estuvo vigente el Código de Instrucción Criminal, que establecía un procedimiento exclusivamente escrito y absolutamente ajeno al imputado y a su defensor, que aparecían en escena cuando el imputado ya estaba preso y se le notificaba al defensor como fiscal, que tampoco había aparecido hasta ese momento, el auto de procesamiento. Con el privilegio de la vejez, yo llegué a trabajar como defensor público, defensor de oficio criminal, bajo la vigencia del Código de Instrucción Criminal, y tengo absolutamente presente cuando llegaban los notificadores a la Defensoría con una especie de carretilla que traía los expedientes, y ahí tomábamos conocimiento de que había un señor que estaba preso por tal delito y que el juez había hecho toda la prueba, que la medida personalidad, había dispuesto su procesamiento y prisión, y el fiscal y la defensa tomábamos entonces conocimiento. Además, como en aquel tiempo el procesamiento sin prisión prácticamente no existía o estaba limitado a los delitos culpables, y una de multa, en el 98% de los casos de esos expedientes, todos tenían presos. El Código de Proceso Penal reiteró, en términos generales, la estructura procesal del Código de Proceso Criminal, aun cuando, paradojalmente, esto que fue aprobado por el 80 y en plena dictadura militar, la defensa se coló por la ventana de este todavía hoy, de alguna forma secreto y misterioso presumario, y al menos se le presentó la oportunidad de participar en la audiencia ratificatoria y al menos de ser oída antes de que el juez dispusiera el procesamiento. Claro, como contrapartida, hirió de muerte al principio de imparcialidad y unificó en un único juez la tarea de investigar, disponer el comienzo del juicio y en definitiva juzgar. Las sucesivas reformas posteriores, tanto por la incorporación a nuestro derecho positivo de los instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, allá por el año 85, y la posterior reforma del artículo 113 del Código de Proceso Penal, han permitido la mayor participación del imputado y de su defensor, pero obviamente sin lograr cristalizar en el proceso principios básicos, como la igualdad de las partes y la imparcialidad del tribunal. Aquella frustrada experiencia que tuvimos con el código que se aprobó, pero nunca entró en vigencia, en el año 97, al menos fue una expresión en aquel momento de ya estaba instalada una opinión reformista en relación a nuestro sistema procesal penal. Y en ese contexto la ley 17.897 creó una comisión, dos comisiones en realidad, una para sentar las bases de modificación del Código Penal y otra del Código Procesal Penal, que yendo incluso exorbitando sus atribuciones, terminó elaborando esta, la del Código de Proceso Penal, y luego también la del Código Penal, un anteproyecto de ley. En realidad habían sido encomendadas solo para elaborar bases para una posterior reforma. Y bueno, y ese anteproyecto es el que hemos comentado el día de hoy y que está a consideración parlamentaria. Esas bases no han hecho más que recoger las tendencias principales que han impregnado los textos de los nuevos códigos regionales. Y no creo equivocarme si afirmo que la amplia mayoría de los operadores están en general de acuerdo, lo que termina por confirmar la existencia de esa
creciente opinión reformista que todavía siguen sin cristalizarse en ley. Hoy el doctor Pasquet, preguntado por un colega, decía que con razones de urgencia de alguna forma han venido postergando la consideración parlamentaria del anteproyecto. Es efectivamente así, sin perjuicio de lo cual yo tengo la sensación de que el sistema político tal vez un poco abrumado por las circunstancias de hecho, por el aumento de ciertas formas restrictivas, que no ha encontrado todavía una forma de presentar en sociedad un proyecto que a la primera vista, y sin primera vista, es lo que es un proyecto esencialmente garantista. Ese proyecto recoge, ya también se ha hablado mucho en el correo del día, una serie de principios que simplemente quisiera mencionar como lo de pájaro. Naturalmente el debido proceso legal, el principio de inocencia, la presunción de inocencia, que comprende la inviolabilidad de la defensa, esa cuestión que está relegada. Yo vengo, hace unos días estuve en Brasilia con la asunción del nuevo presidente de la Orden de Abogados de Brasil. Así supe, esa fue la circunstancia que tomé conocimiento, no podía haber hecho antes, pero no lo sabía, de que la Constitución brasileña incluye lo que ellos llaman una cláusula pétrea, de aquellas que la propia Constitución establece grandes dificultades para su modificación, es decir, de una gran rigidez en la disposición constitucional de esas características que consagra nada menos que la inviolabilidad del domicilio del abogado. Cuestiones que parecen ser tan lejanas a nuestra realidad. Bueno, el proyecto, que naturalmente no llega a eso, que además lo que tiene un rango pretendidamente legal y no constitucional, habla de la inviolabilidad de la defensa, de la necesidad de condenar con prueba, la valoración de la prueba de forma tal que la condena requiera del juez el pleno convencimiento o la certeza razonable, concepto jurisprudencial que todos conocemos y que se ha elaborado sobre la culpabilidad, el principio de indubio pro reo, el criterio básico de valoración de la prueba, y la carga de la prueba naturalmente a cargo de la parte acusada. Los principios de igualdad procesal, bilateralidad y contradicción, lo que importa la consagración de un verdadero juicio de partes. Y en este tema de la igualdad está uno de los principios que desde la perspectiva de la defensa aparecen centrales, por aquello de esa sensación de profunda desigualdad a la que los defensores nos vemos expuestos en el actual sistema. El principio de imparcialidad, que bueno, ya lo trataremos más específicamente porque es el tema que nos contribuyó. El principio acusatorio, como se dijo naturalmente, es un poco la base de todo esto, de todo este sistema. La oralidad, la publicidad, que también describió esta mañana el doctor Charles. Los principios de mediación y concertación procesal, los principios de congruencia y de doble instancia, que no son una novedad. Desde la perspectiva de la víctima, también el proyecto incluye disposiciones consagrando el derecho a la información sobre las instancias que se desarrollan en el proceso, el derecho de intervención en juicio, importa no el ser parte, pero sí el ser oída, aportar elementos de prueba, requerir medidas de protección, etc. Todas ellas conforman una estructura de garantías básicas que coincide con las exigencias de los tratados internacionales aprobados por la República, y se trata simplemente de ponernos al día, no otra cosa. Desde la óptica de los derechos del imputado, la consagración del derecho al efectivo ejercicio de su defensa mediante un defensor técnico cuya dignidad esté asegurada en el proceso, tiene similar trascendencia para el imputado como sus derechos a guardar la sentencia definitiva en libertad o como tener un proceso de duración razonable. En ese mismo rango creo que está el derecho, naturalmente, una expresión del derecho al debido proceso, que es el derecho de defensa. Desde la perspectiva del debido proceso, una defensa ilustrada, leal, identificada con los intereses del imputado en el juicio constituye un antecedente imprescindible para una sentencia justa. Se importa para aquel una garantía elemental, es decir, remarco esto en el sentido de que no solo constituye la defensa o el ejercicio cabal del derecho de defensa una garantía elemental para el imputado, sino que constituye el antecedente esencial para que la sentencia pueda ser considerada justa.
El proyecto de reforma contiene normas que regulan el ejercicio de la defensa, algunas de índole esencialmente práctica, pero que recogen y tratan de resolver de la mejor manera posible aquellos problemas que los defensores enfrentan habitualmente. Naturalmente está planteada la designación del defensor como derecho fundamental del imputado, está definida la función, el rol de la defensa como un poder deber. Naturalmente está planteada la exigencia de la defensa técnica, la intervención necesaria del defensor, su definición expresa como parte formal del proceso representando al imputado, la conservación del principio de igualdad, que yo lo reitero aquí porque para mí constituye, más allá de su valor declamatorio, un elemento básico para hablar de defensa, realmente de derecho de defensa del juicio. Si no hay igualdad de partes, no hay ejercicio cabal del derecho de defensa. Las facilidades para que el imputado cuente con un defensor de su confianza, prestándole formalidad a la designación. Y esta cuestión, que parece una cuestión meramente formal, los que trabajamos en materia penal sabemos que constituye un problema de bastante habitualidad en la práctica forense. Los problemas que tiene un señor que está preso e incomunicado para designar formalmente un defensor, y como muchas veces este tema se ha venido resolviendo mejor en los últimos tiempos, ha sido un obstáculo, y como los jueces fundamentalmente han antepuesto razones de índole formal para exigir la designación del defensor. El proyecto deformaliza absolutamente este proceso y permite que el defensor de confianza, el que quiere el imputado o el que le han designado las personas de su confianza, pueda intervenir con libertad. Está también la disposición que establece algunas facultades especiales de los abogados, las normas que regulan la defensa conjunta, la defensa común, las incompatibilidades y la prohibición de la defensa propia, que no es más que la confirmación de la norma establecida en ese periodo. Sin perjuicio de la indudable trascendencia de la consagración de reglas que aseguran garantías que hacen al debido proceso, que constituyen innovaciones centrales en el proyecto, la dicha, el principio acusatorio, la igualdad de partes, la realidad, por su vínculo, en mi opinión, con el ejercicio cabal del derecho de defensa y, si se quiere, con el propio rol de la defensa en el proceso, yo creo que debe destacarse la forma en que el proyecto consagra el principio de imparcialidad. Y en este aspecto la reforma proyectada viene de importancia decisiva porque corrige algunas de las carencias más evidentes en la actual estructura del proceso penal uruguayo, como la inexistencia de garantías legales efectivas que aseguren la vigencia del principio de imparcialidad y aún la presencia de normas claramente violatorias del mismo. Yo siempre digo que este proceso nuestro adolece de una provoca, ocasiona, genera una parcialidad estructural. Es muy difícil que los jueces puedan escapar al condicionamiento del propio proceso el actual, el vigente, naturalmente. Porque adviértase que contrariando las soluciones adoptadas por todos los códigos regionales y la mayoría del mundo civilizado respecto a la absoluta incompatibilidad entre la función de investigar o de instrucción y la de juzgar, así como incluso la de adoptar medidas cautelares restrictivas de los derechos del imputado y luego juzgar en sede de sentencia definitiva, el Código de Proceso Penal vigente concentra todas esas actividades en un mismo juez. Y parte del supuesto de que ese señor va a tener casi divina capacidad de evaluar su propia obra, la producción de la prueba, que no se va a enamorar de ella, absolutamente humana, y va a ser capaz de juzgarla, criticarla y aún separarse de sus conclusiones iniciales, cuestión que parece ser a la contraria de la propia naturaleza humana. Este principio de imparcialidad está recogido, en primer lugar, en la Constitución, por los artículos 15, 16, 9, 2, 33 y otros, y deriva del principio de igualdad, previsto en el artículo 8 de la Constitución, recibido por la Convención Americana de Derechos Humanos también, algunos artículos incluso de forma declamatoria en el 70, e implica el principio de imparcialidad por definición que el juez no debe realizar tareas concernientes a las partes
y que debe ser ajeno a los intereses del proceso, lo que Barrio de Angelis llamaba imparcialidad estructural, y debe resolver en función de argumentos y pruebas y sin influencias ni directivas, la imparcialidad funcional para la y bueno, increíblemente hoy escuchaba que creo que el doctor Díaz lo citaba, y a mí se me había ocurrido citarlo también porque me pareció en ese momento una cuestión importante. En un evento que se realizó hace un par de años en el marco del trabajo de la comisión que en ese momento trabajaba para la elaboración del proyecto de reforma del Código de Proceso Penal, el doctor Alejandro Aval, realizando una enumeración de los numerosos factores que están en el debe de la actual estructura procesal penal y los escasos en el haber, señalaba entre estos últimos, como elemento que merece especial destaque, Santiago también hablaba de esto, la honorabilidad y la dedicación de la magistratura nacional, que ha venido haciendo más tolerables los efectos de nuestro sistema, decía. Esa opinión, y yo comparto, me ha llevado a pensar sobre los efectos que ha tenido la existencia de un seguro consenso sobre este tema, que creo que no solo nos ha permitido sobrellevar de alguna manera esta penosa existencia del CPP, sino que también se transformó en un verdadero factor de estabilidad del sistema. Un mecanismo por el cual el sistema ha tendido a extenderse en el tiempo y a ser aceptado por los operadores más o menos pacíficamente. Esa idea de que las cosas no están tan mal, o que los jueces son buenos y en definitiva, en función de esa calidad personal, llevan las cosas adelante, y bueno, y vamos. Yo creo que esa opinión ha funcionado, insisto, como factor de estabilidad, y justifica que a 28 años de recuperada la democracia no hemos sido capaces de ponernos a tono con el resto del derecho comparado. Si la concreción del proceso acusatorio que libera el juez de la carga de investigar y de la iniciativa probatoria es un aporte sustancial para la imparcialidad, no deja de ser cierto que también la función que concebimos para el juez que deba adoptar medidas que afectan o limitan el derecho del imputado, orden de detención, allanamientos, escuchas telefónicas, incautación de efectos y, por supuesto, la prisión preventiva, resulta totalmente incompatible con la de juzgar en la etapa de conocimiento dictado de sentencia definitiva. Este fue un tema muy discutido de la comisión, Eduardo no me deja mentir, lo discutimos mucho, lo planteamos mucho, si realmente debía ser otro el juez que dictara sentencia respecto a aquel que había dispuesto la prisión preventiva, en los casos en que ella corresponde. Hablábamos de la prisión preventiva, pero el concepto es extensible a todas las medidas restrictivas de la libertad del imputado, porque puedan afectar su derecho. Sabíamos que digamos, el remitir los antecedentes al subrogante tenía peligros, tenía dificultades, pero bueno, la comisión puso en una balanza, incluso afectando la celeridad del proceso, la cuestión de la importancia de cómo veía afectada su imparcialidad al tiempo de dictar la sentencia definitiva un juez que antes había dispuesto la prisión preventiva y optó por defender a ultranza el principio de solución de por cierto compacto. Desde la perspectiva de la defensa, creo nada resulta más importante que la imparcialidad de los jueces. Y poco importan, y lo hablábamos esta mañana, los superpoderes del Ministerio Público. Esta es una de las críticas que a veces merecen los procesos acusatorios en la investigación. O incluso la permanencia de su ubicación institucional como órgano del Poder Ejecutivo. No sé si se recuerda, hoy yo también hacía una mención al final de las exposiciones referida a esto, y que por supuesto, compartiendo la idea que el Ministerio Público debería salir de la órbita del Poder Ejecutivo, yo estaba dispuesto incluso a mantenerlo si ese es el precio que hay que pagar para obtener una reforma. Y ello fundamentalmente porque a esos superpoderes se opone siempre el equilibrio de un juez en la medida en que el proceso, la forma en que esté estructurado, condicione y habilite su real imparcialidad. Solo un
juez imparcial, con estructuras procesales que conducen a esa imparcialidad, asegura la igualdad de las partes del proceso. Y si no tenemos asegurada la igualdad, no tenemos un ejercicio cabal del derecho de defensa. Con algunas limitaciones que evidencian las diferentes opiniones que desde un punto de vista instrumental se plantearon en el seno de la comisión, el texto propuesto propone disposiciones que aseguran esa absoluta desvinculación del juez con los intereses que están en juego en el proceso, pero que también regulan el rol del juez apartándolo de la instrucción o investigación en todas las etapas del juicio penal, no solo en la investigación inicial, e impidiendo como regla general que el mismo juez que ha adoptado medidas restrictivas de los derechos del imputado, cualquiera sea su naturaleza, sea quien deba pronunciarse en sede de sentencia definitiva. El código Chubut, que fue uno de los códigos modelos utilizados por la Comisión, tiene una solución muy simple, muy elemental y absolutamente acertada y que no admite dos interpretaciones. No recuerdo, no tengo transcrito el texto, pero básicamente dice que si el juez asume el rol de alguna de las partes, debe apartarse del proceso. Y de alguna manera eso es lo que sentimos que ocurre hoy con un juez que está fundamentalmente contaminándose con la producción de pruebas, cuestión que corresponde a la juez. A mí me gusta citarlo siempre, ha sido un poco un faro para nuestra generación. El maestro Sábato, en un libro que se llama Nuestro tiempo del desprecio, afirma que la democracia parte de la idea de que el hombre es el lobo del hombre, y para colmo, un lobo corrompible, dice, y sus principios están de tal manera ideados a través de milenios de maldades que tratan de evitar las peores males y evitar que el más feroz de los animales haga el menor daño posible. El autor, más allá de su extremo escepticismo ganado especialmente al final de su vida, creo que nos señala con esas palabras el camino de la necesidad de no escatimar esfuerzos para crear reglas formales explícitas que limiten la conducta del hombre y garanticen que ella se desarrollará dentro de los límites impuestos por la comunidad. Nuestro actual sistema procesal penal estructuralmente condiciona la actitud de los jueces al tiempo de juzgar y parece estar basado en la idea contraria que vengo de exponer. Da la sensación de que la ley parte del supuesto de que el juez no solo es un hombre bueno y no corrompible, y cuando hablamos de corrompible nos referimos a corrompible intelectualmente, que no puede contaminarse con sus propios prejuzgamientos que de alguna manera condicionen sus decisiones finales. ¿Cuáles son las posibilidades reales, por ejemplo, de un defensor cuando acude a la audiencia rectificatoria y tiene a su frente un dictamen fiscal que requiere el procesamiento en función de prueba que ha ordenado y diligenciado quien se apresta a resolver? Imaginemos, representemos la situación que ejercemos la abogacía como defensores en esto, nos enfrentamos diariamente, vamos a la audiencia de ratificación y tenemos previamente un dictamen fiscal que ha hecho una valoración de la prueba, y la prueba ha sido producida por quien luego va a juzgar si lo que dice el fiscal o lo que dirá la defensa entonces es lo correcto. El vínculo esencial entre el derecho de defensa y la imparcialidad se visualiza entonces sin dificultad, y por eso encuentro en la debida consagración del principio de imparcialidad, que creo que el proyecto efectivamente consagra una condición imprescindible sin la cual el imputado carecerá de toda garantía y el ejercicio del derecho de defensa se verá, como se ve en la actualidad, definitivamente menoscabado. Destaco entonces la inclusión en el proyecto de disposiciones expresas que aseguran la imparcialidad de los jueces y consecuentemente el cabal ejercicio del derecho de defensa. Insisto, la visión que pretendo transmitir es no solo referida al hartazgo de la necesidad de que existan normas explícitas que recojan y defiendan el principio de imparcialidad, sino que la consagración efectiva de ese principio termina trasuntándose en el cumplimiento cabal de las garantías, y una de ellas, central para el imputado,
es el cabal ejercicio del derecho de defensa. De esta manera, estableciendo este tipo de normas, impedimos que una de las piedras angulares del sistema se construya como hasta ahora sobre la base de una inexplicable confianza en la frágil condición humana. Es un poco la idea que quería transmitirles, transmitirles también, y acá en mi doble condición, el compromiso del Colegio de Abogados en la tarea por la reforma que consideramos un elemento básico para consolidar nuestro proceso democrático.